apague, David. Tome su lugar. Cuando me pregunta David, me dice David que si predicaba este viernes, yo le decía sí. Dijo, ¿con qué tema hablamos, David? ¿De qué tema nos toca el día de hoy? Y me dice, pues, ¿qué te parece si empezamos hablando de la fe? Y yo dije, la fe. Y me doy cuenta que esa palabra de 2 letras tiene un gran significado. Tiene algo muy poderoso. ¿Sabe? El cristiano tenemos ciertas prácticas o ciertas cosas que son vitales para nosotros. Para nosotros es vital la oración. Para nosotros es vital la lectura, porque ahí hay se adquiere un conocimiento. La oración te da la comunión con Dios. Un ayuno es aquello que hace rendir a tu carne para poder estar firmes en tu creencia, en tu vivir, para difícilmente tropezar, difícilmente caer. Eso es el ayuno, el sostener tu carne, el doblegar tu carne. Pero hay otras cosas más vitales. Una cosa tan vital es, yo siempre lo he dicho, el hacer cumplir nuestro llamado. Nuestro llamado, nuestra vocación como cristiano, nuestra manera de cumplir nuestro llamado en el cristianismo, en este llamado cristianismo, en este llamado iglesia. Eso es algo vital para nosotros. Y muchas cosas más. La comunión, la unión entre iglesia, me refiero entre iglesia, entre cuerpo de Cristo, o sea, la iglesia en sí, el grupo de gentes que es conformado como la iglesia. La comunión es vital. Es vital, ¿por qué? Porque es el lugar donde una persona y la otra se pueden apoyar entre las dos personas. Se pueden ayudar, puede uno orar por el otro, a uno le puede platicar los problemas al otro. Sabe, hay mucha gente, esto no tiene que ver mucho con el tema, pero es importante mencionarlo. Hay mucha gente que quiere usar un método de decir, yo no necesito ir a una iglesia, yo me puedo congregar en mi propia casa. Y déjame decirte que ese método no es bíblico, porque la iglesia primitiva lo que más hacía es que se juntaba con sus hermanos en Cristo, con los seguidores, con los cristianos. Era lo que más tenían en común, que ellos repartían todo, ellos convivían siempre, vivían casi unidos, se platicaban todo, se platicaban lo más importante, que eran las maravillas, los milagros que habían vivido. No hubiera sido por el derramamiento del Espíritu Santo en la iglesia primitiva si esa iglesia no hubiera estado tan unida. Eso es algo vital para la iglesia. Pero sabe una cosa, el día de hoy vengo a hablarle de la fe. Es otra cosa más vital todavía. Tu fe es vital. Es lo que te va a mantener vivo todos los días de tu vida. La fe es lo que te va a sustentar. Son tus fundamentos. La definición de fe
Lo voy a parafrasear porque está un poco larga, pero es la creencia y las experiencias personales de un ser supremo, de un Dios o dioses, así lo marca el diccionario de la Real Academia Española, así lo marca, parafraseado pues. Es decir, que nuestra fe está fundamentada en alguien, en un ser superior a nosotros. Es decir, que ese ser superior o ese Dios superior o ese Dios no tiene límites, no está limitado como nosotros, no está sujeto a un cuerpo, no está sujeto a un tiempo, no está sujeto a cierto poder, a cierto conocimiento. No está sujeto a nada de eso. ¿Por qué? Porque es un ser superior. No sé, a lo largo del mundo, a lo largo del tiempo, de la historia, ha habido muchas fes, muchas creencias. No sé, los griegos creían una cosa, los egipcios creían otras, los budistas, todos tienen diferentes fes, diferentes creencias, pero el cristianismo tiene una fe y es en la que debe de estar fundamentado. No, aquí estoy hablando de la iglesia en general, la iglesia como cuerpo de Cristo. No estoy hablando a una denominación en específico, estoy hablando al cristianismo en general, que nuestra fe debe de ser tan fuerte, debe ser lo que más debemos de tener arraigados. Lo que nosotros creemos, nuestras creencias y nuestras experiencias, de eso se fundamenta nuestra fe. O sea, de eso, nuestra fe en eso se basa, en lo que tú crees y en lo que tú has vivido. La definición dice que en lo personal. Hay un versículo en Marcos capítulo 9, capítulo 9, versículo 24, donde Jesús recibe un endemoniado y su padre le dice, es un versículo donde el padre lleva a su hijo endemoniado a los discípulos y los discípulos no pueden sacar ese endemoniado, ese demonio, esos espíritus, pero se lo llevan a Jesús. Y yo veo a una persona tan sencilla, con mucha fe, creyendo que Jesús puede hacer el milagro. Yo aquí entiendo que esta persona, este padre, buscaba un motivo para poder creer en Jesucristo. Estaba buscando un motivo para poder tener fe en Dios mismo. ¿Sabe? El milagro no era el endemoniado. El milagro era que el padre tenía que creer en Jesús. Tenía que vivir esa experiencia. Tenía que ver la manera en cómo tenía que vivir algo sobrenatural de ese ser superior a nosotros, para poder empezar a tener fe, para poder declarar su fe y decir: yo viví esto y creo, ahora sí creo en Dios. ¿Sabe? Muchas de las veces vivimos y decimos que somos cristianos y no buscamos experiencias reales. Muchas de las veces vivimos
de la creencia de otros, de lo que otros nos han contado, y vivimos de las experiencias de los demás. Es decir, que vivimos de la fe de los demás, de lo que alguien me contó, de lo que mi abuela me contó. Pero el día de hoy te vengo a decir, es tiempo de que consigas tu propia fe, de que entiendas que tú tienes que construir tu fe día tras día, de que empieces a buscar tus experiencias con Dios, con ese Jehová, que empieces a creer en Jehová Shabaoth, Jehová de los ejércitos que pelea tus batallas, que tienes que empezar a vivir tienes que empezar a clamar a ese Jehová Rafa, el que sana, el Jehová Jireh, el que provea, Jehová Nisi, que será tu bandera. Sabes, iglesia, las iglesias se pueden cerrar, pero lo que nunca se podrá cerrar será tu fe, será lo que tú creas, lo que tú hayas vivido. Eso nunca se va a cerrar. El gobierno nos puede volver a cerrar, pero si usted tiene fe, usted va a vivir en paz. ¿Por qué? Porque va a vivir conforme a Cristo, conforme a lo que usted ha vivido. Si usted ha vivido conforme a la palabra, usted sabe que si se vuelve a refugiar y cree lo que dice la palabra, usted va a seguir vivo. Pero es tiempo de tener fe. Es tiempo de vivir bajo la fe. Es tiempo de analizar y decir, realmente creo. ¿Sabe? Le digo que hay mucha gente que se bautiza y no cree en muchas cosas. La fe se construye a través de los encuentros con Dios. La fe se construye a través del encuentro vivo con Dios. Ese cara a cara. La fe se construye con el tiempo. Se construye a partir de la dependencia de Dios. Iglesia, cuando aprendemos a depender de Dios, cuando aprendemos a decir, aquí está mi problema, pero yo no dependo de mis soluciones, dependo de las soluciones de Dios. Cuando empezamos a depender de Dios, Dios nos lleva a lugares increíbles. ¿Sabes? Me acuerdo de Abraham, que Jehová le pide a su hijo, y veo cómo Abraham depende de Dios. Tanto tiempo esperando un hijo, su bendición, su descendencia, y que de repente Dios le diga, dame a tu hijo, Abraham. Y él, dependiente de Dios, diga, sí, Señor. Yo veo a Abraham como un hombre que dice, yo dependo de Dios. Tiempo atrás Dios me había dado una promesa de darme una descendencia enorme, y ahora me lo quita. Qué bueno. Dios no deja de cumplir su palabra. Yo dependo de Él. Yo dependo de lo que Dios me dijo hace tiempo atrás, que me iba a dar una descendencia enorme. A lo mejor este no es el hijo con el que yo voy a engendrar mi descendencia. Viene alguien más a lo mejor. Y él subió al monte dependiendo de Dios. Dependiendo en Dios, diciéndole, Señor, no sé qué va a hacer de este niño. Totalmente en dependencia de Dios. Dios hace milagros. Cuando Dios ve que tú dependes de Él, cuando Dios ve
que a ti no te importa nada, que tú estás confiado en Él, Él empieza a hacer milagros. Cuando tu fe depende de Dios, cuando tu fe depende cuando empiezas a tener dependencia de Dios en tu fe, cosas grandes van a suceder. Hay tanta gente perdiendo trabajos, hay tanta gente perdiendo, pues la economía ya no es la misma. Pero Dios dice, depende de mí en esta crisis, en esta pandemia, en esta epidemia, depende de mí. Yo voy a hacer milagros. Yo voy a hacer milagros. Yo no te voy a dejar solo. La fe tiene que ver con tiempos. La fe se construye a través del tiempo, a través del esperar. La fe se construye cuando tú esperas, cuando hay una promesa, cuando tú crees algo de parte de Dios y pasa el tiempo y sigues esperando y sigues esperando y sigues esperando. Déjame decirte que así se construye la fe, así se construyen las creencias, así se construyen lo que vivimos, las vivencias, así se construye nuestra fe, nuestros fundamentos, esperando en quién, en ese ser superior en el que tú y yo creemos, esperando en Él, vamos a construir nuestra fe. Porque si nosotros no esperamos en Dios y confiamos en nuestros tiempos, todo va a salir mal. La fe es algo vital para nuestras vidas. El construir nuestra fe, el construir nuestras creencias en por qué creo en Cristo Jesús. ¿A cuáles son mis evidencias para qué he vivido yo para creer en Jesús o en Jesucristo? ¿Qué es lo que me ha pasado a mí? Eso es lo que va a construir tu vida, tu relación con Dios. La fe en Dios es algo que se construye a través de muchas cosas, a través de vivencias, ya lo dijimos. ¿Sabe? Muchas de las veces la fe se construye a través de procesos, se construye a través de procesos que pasas, que vives. A través de eso se construye la fe. ¿Sabes? Jehová necesitaba un pueblo que dependiera totalmente de Dios, que creyera que tenían la capacidad de conquistar una tierra prometida. Dios necesitaba a alguien, a un pueblo firme y seguro que podía conquistar una tierra. Es el pueblo de Israel. Pero ¿sabe qué? Yo alguna vez, no sé si le conté, que el pueblo de Israel logró cruzar el desierto en 2 años. Los historiadores dicen que logró cruzar el desierto en 2 años. Pero ¿sabe una cosa? Jesús se dio cuenta, Jehová se dio cuenta de que la gente no estaba preparada para eso. Y la tuvo que pasar por el proceso y dijo, vámonos al desierto estos 38 años. Vamos al desierto y vamos a trabajarlos y va a haber una nueva generación que va a conquistar esa tierra. Vivir
el proceso es necesario, porque eso es lo que va a construir tu fe. Te pregunto yo, ¿en qué está construida tu fe? ¿Qué es lo que fundamenta tu fe? ¿En qué estás viviendo el día de hoy? ¿A cuáles son tus creencias? ¿A cuáles son tus experiencias para decirle al mundo, para decirle a un ateo, sabes, yo tengo fe en Dios porque esto y esto me han hecho creer en Dios, me han hecho sentir que Dios es real? ¿Qué es lo que has vivido para que la demás gente vea tu fe como una fe sincera, real, fuerte? Es mi pregunta el día de hoy. ¿Qué es lo que estás haciendo para construir tu fe? En estos tiempos son tiempos de crisis, tiempos de angustia, tiempos de grandes necesidades. Pero una cosa sí le digo, es el tiempo ideal para construir tu fe, para aprender a depender de Dios. ¿Sabe una cosa? El versículo que leímos al principio de Hebreos 11:6 dice algo muy cierto. ¿Alguien se acuerda de lo que dice? ¿Qué dice? Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Sabe una cosa? Lo que más le agrada a Dios es su fe en Él. No le agradan sus actos, no le agradan sus oraciones, no le agrada su manera de leer la Biblia, de estudiarla, de hacer exégesis. No, lo que más le agrada a Dios es que usted crea en Él. Iglesia, es tiempo de creer en Dios. Es tiempo de que tu ministerio se base en una fe sincera en Dios. Que tu llamado se base en fe totalmente pura y sincera en Dios. Es decir, que tus creencias sean totalmente sinceras en Dios. Que tus vivencias no tengan que ver, que tus vivencias sean tuyas y de Dios el día de hoy. El día de hoy es tiempo de vivir nuestra propia fe. Dejemos de vivir la fe de un pastor. Dejemos de vivir la fe de un líder. No. Vive tu propia fe. Constrúyete. Edifica tu fe. ¿Sabe? La gente que vive que vive de la fe de alguien más, tarde o temprano esa fe se acaba. Esa fe se desborona, se va. Pero si aprendemos a vivir, a construir nuestra fe, nunca se irá. ¿Por qué? Porque la fe, las creencias y las vivencias, lo que vivimos, vamos a ser testigos presenciales, testigos. Vamos a poder decir, ya no vamos a decir, es que tal hermano me contó y por eso creo. Es que tal persona me contó. No. Como ya es su fe personal, usted va a decir, yo creo porque yo lo vi, yo lo viví. Dejemos de vivir en el legalismo, en la religiosidad, en lo que la cultura nos enseñó, en lo que nuestros antepasados nos enseñaron. Dejemos de vivir en eso y empecemos a construir nuestra propia fe al día de hoy. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos va a hacer enseñarle a otros nuestra fe. Lo que nosotros a la sociedad del día de hoy, a la gente del día de hoy, cuando salgamos a predicar o cuando le prediquemos a alguien en el trabajo, en la escuela, en el lugar donde sea, cuando le prediquemos a alguien, la fe de nuestros abuelos o de nuestros tíos
no va a funcionar igual que si nosotros construimos la fe en el día de hoy. ¿Por qué? Porque son cosas actuales. No sé si me está explicando. Dejemos de vivir bajo la fe de alguien más y vivamos nuestra fe, nos construyamos nuestra fe. ¿Quién está dispuesto a vivir su propia fe? ¿Quién está dispuesto a vivir sus propios procesos? ¿Quién está dispuesto a vivir sus propios tiempos? Necesitamos vivir, esperar en Dios. Necesitamos empezar a depender nosotros mismos de Dios. No dependas de nadie más. No dependas de un sistema. No. Tú dependes de Dios. Tu fe depende de Dios. Las denominaciones se pueden acabar, pero tu fe nunca se va a acabar. Porque el cristianismo va a seguir, no importa, sea lo que sea, el cristianismo va a seguir y vas a seguir siendo seguidor de Jesucristo. Y voy terminando con esto. Cada historia que pasa en los evangelios, yo estoy 100% seguro que Dios hacía milagros simplemente por la fe de las personas. Porque yo sé que Jesús podía hacer los milagros con fe y sin fe, pero Él necesitaba gente que viera y que creyera en Él, que tuviera una vivencia para decir, yo puedo ser seguidor de Jesucristo, yo puedo tener fe, yo tengo fe en Él porque yo viví un milagro que Él hizo para mí. Cada cosa que pasa en tu vida es algo que se aumenta, tu fe se aumenta a través de eso. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Tienes fe? Agradas a Dios. Dios quiere que dependas de Él, no dependas de nadie más. Iglesia, sé como aquella mujer que fue al templo en el tiempo de los sacerdotes. Y yo me imagino, la Biblia dice, en los libros de los, si no me equivoco, es Samuel, o los reyes, no, Samuel, perdón, que esa mujer lloraba y parecía que estaba ebria. Pero sabe una cosa, no era porque estaba ebria, no era porque estaba loca, es porque tenía fe en que Dios algún día le podía dar un hijo. Y por su fe recibió un hijo llamado Samuel, un sacerdote incorruptible, un sacerdote real. Yo creo en la fe de un Job, que a pesar de que el enemigo le quitara todo, él seguía creyendo en Dios. Él seguía confiando en Dios. Decía, no importa lo que pase, yo sigo confiando en ti. Mi fe está puesta en ti. Yo creo en un pueblo, en un Moisés, que a pesar de que el pueblo de Israel no creía que podían cruzar el mar, que de que se quejaban, yo creo en un Moisés que tuvo fe al pegarle al mar, a golpear el mar y que se abriera. Yo creo en un Moisés que abrió el mar en dos, que tuvo fe, que Dios decidió vivir sus propias experiencias, decidió tener fe. Yo creo en un cobrador de impuestos que, arrepentido de todo lo que se había robado,
se subió a un árbol teniendo fe que el Dios, que Jesucristo, que el Mesías podía voltear a verlo. ¿Sabe qué? Fue ese acto de fe, subirse a un árbol. Ese hombre llamado Zaqueo tuvo suficiente fe para que Jesús lo volteara a ver. Así usted y yo, día tras día, proceso tras proceso, cosa que pasemos, vivencia que vivamos, que sea la fe que nos fundamente, que vivamos, que tengamos, que sea la fe lo principal en que Dios puede hacer algo el día de hoy. ¿Alguien puede tener fe en Dios el día de hoy? ¿Alguien puede confiar en Dios? Termino con esta pregunta. No prediqué mucho el día de hoy, espero. Pero el día de hoy es para que tú vayas a tu casa y reflexiones de qué está construida tu fe. ¿De las vivencias de alguien más o tuyas? ¿O tus vivencias? ¿De lo que tus antepasados te han dicho o de lo que tú has vivido? ¿De qué está construida tu fe? Tus creencias, tus vivencias. ¿En quién crees? ¿Crees en un Dios vivo, en un Dios de poder, en un Dios de autoridad, en un Dios que es omnisciente, omnipotente? ¿O crees en lo que te han contado los demás? Es tiempo de construir tu propia fe, no la fe de nadie más. No vivas de la fe de otras personas, vive de tu propia fe. ¿Qué te parece si te pones de pie? El día de hoy es tiempo de vivir tu fe. Es tiempo de depender de nuestra fe, depender de lo que nosotros creemos. Nos hacemos llamar cristianos porque somos seguidores del Cristo. Y si somos seguidores del Cristo es porque creemos en lo que el Cristo hizo hace mucho tiempo. Amén. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿O estoy mal? Señor, enséñanos a vivir en fe. Enséñanos a depender de ti. Enséñanos a esperar en ti. Enséñanos a confiar en tu presencia. Enséñanos a confiar en tu palabra. Enséñanos a vivir conforme a tu voluntad. Iglesia, vive tu fe. Pídele a Dios que Dios te dé tu fe. Pídele a Dios que